Saludamos a cada uno de los que nos ven y nos escuchan en este momento. Ya sea que hayas llegado a nuestro canal de YouTube a través de nuestra invitación o a través de la invitación de algún familiar, amigo o conocido, o que sencillamente navegando por internet hayas parado aquí en nuestro canal. Queremos que este video sea un espacio en el que encuentres descanso de parte de Dios en medio de la situación particular que estés viviendo. Hoy trataremos un tema que nos concierne a todos en estos tiempos, mientras acatamos esa medida de aislamiento social. Y es que en estos tiempos estamos viviendo espacios de descubrimiento, porque sin duda alguna, situaciones como esta dejan expuestas nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, angustias, temores, entre otros aspectos de nuestro carácter. Porque la realidad es que mucho de lo que había oculto en nuestras almas queda al descubierto frente a nosotros mismos y frente a quienes nos rodean. Algunos descubrimos que tal vez no somos lo suficientemente fuertes como pensábamos que éramos, cuando vemos que no sabemos cómo reaccionar ante situaciones a las que nunca antes habíamos tenido que enfrentarnos. Y entonces anhelamos respuestas, deseamos profundamente escuchar fuentes de información, escuchar voces que nos calmen la ansiedad o que nos digan cómo manejar todo este asunto de la pandemia a nivel mundial, o que al menos nos den pautas para mantener alejado ese virus de nuestras casas. Tal vez algunos se vieron en la obligación de buscar recetas de cocina o de pronto algún tutorial para reparar algo en casa, formas de cómo cortar el cabello o simplemente buscar series y películas que sirvan de escape para olvidar el caos que se desató en casa con el confinamiento. Y entonces se viven situaciones como que hay hijos e hijas que quieren escuchar cualquier voz, excepto la del papá, mamá o sus cuidadores. Padres y madres que desesperan porque quizás las voces dulces y tiernas de sus hijos pidiendo ayuda se han convertido en gritos insoportables. Esposos y esposas que desconocen las voces de sus cónyuges, y no precisamente sus voces naturales, sino tal vez sus respuestas, sus expresiones, todo lo que dicen en medio de toda la situación que se vive en casa mientras está en confinamiento. Y entonces, sin duda alguna, deseamos y necesitamos escuchar a quienes puedan llenar nuestros vacíos en el alma, para desviar nuestra atención de tanta saturación. Pero al escuchar las voces incorrectas se corre un gran peligro. Así es, y es que mucho de lo que escuchamos puede llevar a que tomemos decisiones inapropiadas, soluciones desesperadas. Nuestra motivación con cada uno de estos videos es poder hacer sonar una voz que puede cambiar, que puede transformar la realidad, y más que la realidad externa, la realidad interna, la realidad del corazón, y esa es la voz de Dios. Con cada publicación deseamos que encuentren esa fuente que calma toda ansiedad, que quita todo miedo, toda angustia, todo temor, que da verdadera paz. En la historia de hoy queremos contarles acerca de un hombre que quiso oír la voz de Dios, pero que terminó poniendo atención a otra voz. Ese personaje se llama Josafat y lo encontramos en la Biblia. Su relato está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Josafat era un rey que tenía un amigo llamado Acab, quien también era rey. Y un día Acab le dijo a Josafat que si lo acompañaba a una batalla contra una nación enemiga. Y sucedió algo muy interesante. Resulta que Josafat quiso saber si Dios estaría de acuerdo con ese ir a la batalla o no estaría de acuerdo. Así que buscó un profeta, alguien que hablara de parte de Dios para saber si esa era la voluntad de Dios o no. Y Josafat escuchó la voz de Dios a través de ese profeta. Pero cuando su amigo Acab decidió ignorar la voz de Dios, Josafat decidió también dejar de lado la instrucción dada por Dios. Y entonces Josafat quiso seguir la estrategia que había planeado Acab. Y allí en la batalla, siguiendo la estrategia de Acab, por poco muere Josafat siendo confundido con su amigo. La experiencia vivida por Josafat deja en evidencia la importancia de escuchar, pero también de obedecer la voz de Dios, teniéndola presente y haciéndola relevante en nuestro diario vivir. Pero en ocasiones nos creemos con investiduras reales, yendo por la vida enfocándonos exclusivamente en nosotros mismos y dejando de lado a Dios y su voz. Pero entonces, ¿cuál es la voz de Dios?
La voz de Dios es la Biblia. Entonces la reflexión de hoy es, ¿estoy escuchando y obedeciendo la voz de Dios? ¿Estoy buscando su voz? ¿O por el contrario, solo lo estoy buscando en las dificultades? Con esta palabra, Dios nos anima a acercarnos a Él, a escucharlo y a obedecerlo. A no sacarlo de nuestras vidas, sino hacerlo parte, en las dificultades como en las victorias. Es decir, tanto en estos tiempos de crisis a nivel mundial como cuando pase esta crisis. O no solamente eso, en los tiempos de crisis que estés viviendo en casa, como cuando pasen también. Si hoy quieres escuchar esa voz de Dios, es necesario primero que leas la Biblia, pero también es importante que hagas una oración. Pidiéndole la ayuda a Dios e invitándolo a ser parte tanto de tus victorias como de tus dificultades. Si quieres hoy hacer esa oración, yo te invito para que repitas después de mí. Señor Jesús, reconozco que no he estado escuchando tu voz, que he estado lejos. Quizá el pecado ha impedido el poder oír tu voz. Por eso te pido que perdones mis pecados, que me ayudes a ser la persona que tú quieres que sea. Yo me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones, que me limpies y te invito a ser mi Señor, mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No siendo más, los esperamos en el siguiente video. Bendiciones.